parte de la población. Hoy en el marco mundial del Día de la Lucha contra la Obesidad, definitivamente un tema súper crucial, y para defenderlo, para quizás ahondar en esto, nos acompaña la doctora Alfonsina Carrasco, médico endocrinólogo y además amiga de la casa. Un gusto que estés con nosotros el día de hoy, Alfonsina. Gracias, un gusto acompañarte de nuevo. Qué bueno. A ver, mira, lo más importante, vamos a definirlo. Muchas personas piensan que obesidad es solamente exceso de peso, pero ¿cuál es la definición clínica de obesidad? Y más allá de eso, ¿cómo podemos diagnosticarla? Sabemos también que hay ciertos indicadores, pero ¿qué es y cómo podemos diagnosticarla? Sí, fíjate que no casualmente, a propósito de que la obesidad se ha convertido en una pandemia desde el año del 2021, o sea, en el siglo XXI, mejor dicho. Correcto. Los criterios diagnósticos digamos, la definición de obesidad ha sufrido diversos cambios y se ha actualizado, se ha modernizado. Aunque sabemos que la obesidad es una enfermedad crónica por definición, asociada a exceso de adiposidad, con una causa multifactorial y que por supuesto va a repercutir en los sistemas endocrinos, metabólicos y que genera complicaciones crónicas. Hoy en día no solo manejamos, tradicionalmente veníamos viendo la definición por índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla. Hablábamos Correcto. de obesidad, sabemos que lo normal es entre 20 y 25. De índice de masa corporal. De índice de masa corporal, y hablábamos de sobrepeso por encima de 25 y de obesidad por encima de 30. Correcto. Con clase 1, clase 2 y mórbida, dependiendo de cómo pues, va aumentando el índice de masa corporal. Correcto. Sin embargo, hoy en día sabemos que no es solo el índice de masa corporal, y entonces esto ha venido cambiando. Hablamos de obesidad siempre en relación al índice de masa corporal, pero utilizando otros parámetros que tenemos en consulta que nos ayudan a saber no solo cuánto es el peso per se, sino qué porcentaje de ese peso en cada paciente corresponde a tejido graso y a tejido muscular. ¿Y cómo hacemos eso? Uno de los parámetros que utilizamos clínicamente es la circunferencia abdominal, que nos ayuda a saber qué cantidad de grasa visceral tiene ese paciente. También hay métodos nuevos que nos ayudan a medir, como la bioimpedancia, por ejemplo, qué porcentaje de grasa tiene el paciente. Entonces hablamos de obesidad cuando, bueno, todavía eso está en definición, pero más o menos se estima que en los hombres, cuando el porcentaje de grasa es mayor a un 25%, y en las mujeres, cuando el porcentaje de grasa es mayor al 32 o al 33%, aun cuando el índice de masa caiga dentro del parámetro normal, hablamos también de obesidad. Y contrario, hoy en día sabemos también que aun cuando el índice de masa corporal pueda estar un poco por encima, si un paciente tiene ese índice de masa corporal dependiendo del tejido muscular y no del porcentaje de grasa, pues no necesariamente ese paciente va a caer en obesidad. O sea que eso ha incluido hoy en día diversos parámetros para definir no solo la obesidad, sino la clasificación. Fíjate que es algo sumamente importante, porque aquí entraría quizás una definición etiológica, pero muy común. Tu peso no te define. ¿Y a qué me refiero con esto? Que ese índice de masa corporal que relacionaba solamente peso con talla, yo pudiese, y siempre coloco este ejemplo a mis pacientes, yo pudiese tener un paciente que es físico-culturista, que pesa 120 kilos y mide unos 70, teóricamente tiene 40 o 50 kilos de más, en razón de ese peso ideal estimado, y una modelo que pese probablemente 58 kilos y tenga 1,85 de estatura, y podemos decir que está desnutrida. El índice de masa corporal no es clasificatorio porque no da determinación de composición corporal. Hoy día se sabe que la heterogeneidad de ese tejido corporal, es decir, que haya armonía, más músculo que grasa, es lo que define un estado nutricional óptimo. Tú definías algo que también me parece crucial rescatarlo, perdón, que es una enfermedad crónica. Es decir, la vas a tener el resto de tu vida siempre y cuando ese índice de adiposidad no tenga una retracción. Entonces, importante, queridos amigos, es definitivamente no solamente bajar de peso, es bajar de peso, pero que el peso que tú pierdas sea básicamente grasa, que no sea músculo, y eso nos define, por supuesto, como un paciente armónico desde el punto de vista de su composición, no obeso, y no es clasificatorio básicamente el peso que podamos tener. Fíjate que más allá de ese tema que ahora está en tendencia de cómo se diagnostica de acuerdo a las nuevas guías, también hay muchos factores de riesgo, Alfonsina, pero ¿cuáles son los factores de riesgo clínicamente demostrables que son fundamentales para tú poder desarrollar obesidad? Sí, como te decía, dentro de la definición es multifactorial. Sabemos que hay un componente genético, hay obesidades marcadas, o sea, hay tipos de obesidad que son marcadas por una parte genética, ¿ok? Pero siempre, a pesar de que no sea una obesidad típicamente genética, siempre heredamos una predisposición al sobrepeso. Tiene un marco, definitivamente. Tiene un marco, sí. Se sabe que en una pareja, por ejemplo,
donde los dos tienen sobrepeso o donde uno tiene sobrepeso, un hijo tiene un 30% de probabilidades de tenerlo y si los dos tienen sobrepeso, pues hasta un 50-70% de sus hijos pueden tener riesgo de desarrollar. Hay que luchar es con el otro 70% de probabilidades que no tienes, obviamente, para vencer esa genética. Así es. Luego tenemos los factores epigenéticos, que son no solo los que heredamos, sino los que pueden surgir a lo largo del tiempo, sobre todo los factores cuando la mujer ha estado embarazada, o sea, la diabetes gestacional, el sobrepeso, etcétera. Todos esos factores que pueden causar allí un cambio genético de ese recién nacido. Luego de eso vienen pues todos los factores ambientales que conocemos, la falta de actividad física que se incrementa, digamos, con los años, con las épocas, porque ahora vivimos más pegados de las pantallas y todo esto. Y lo más grave es que eso va desde los niños. O sea, ahora nuestros niños hacen mucho menos actividad física, con lo cual vemos como el índice de sobrepeso y obesidad inicia hasta en 25% de la población infantil. Correcto. Ya tiene hoy en día sobrepeso. ¿Cuáles son los otros factores? Por supuesto, hay un desbalance, siempre un desequilibrio entre la ingesta y la utilización del gasto energético, y eso lleva a que pues consumamos, guardemos más en forma pues de adiposidad. Claro. ¿Y por qué pasa esto? Porque comemos alimentos ultraprocesados. Y nos movemos menos probablemente. Así mismo es, comemos alimentos ultraprocesados, exceso de calorías, de carbohidratos, grasas y bueno. Sí, fíjate que otra cosa me parece importante acá rescatar es que normalmente el desequilibrio bioenergético que tiene un sistema comportamental o tiene un organismo en reglas generales, también va dado por comer más calorías, pero también por comer mal. Es decir, puedes comer la misma cantidad de calorías e igual representar un índice de adiposidad alto por acumulación. Entonces, ojo que debes llevar definitivamente sí o sí una dieta equilibrada. ¿Cuáles son esas enfermedades? Sabemos que la obesidad en sí misma es una enfermedad. Pero ¿cuáles son las enfermedades que comúnmente, para que se las recordemos a nuestros televidentes, son las que acompañan una vez que sea obeso? No hay obeso sano. Yo lo decía y me parece una palabra peyorativa, pero nos enfoca desde el punto de vista coloquial, es que no hay un gordo sano. Es decir, sí, no existe una obesidad que por definición sea saludable. Es decir, yo puedo tener obesidad y tener todos mis parámetros de laboratorio normales, pero eso no implica que más adelante ese índice de adiposidad me va a traer un problema. Así es, y parte fue lo que cambió en las guías nuevas, en las definiciones. Antes hablábamos de ese obeso metabólicamente sano, hoy en día sabemos que ninguno está sano, por lo cual ese paciente con sobrepeso y obesidad que no tiene manifestaciones todavía asociadas a otros sistemas, o sea, propios de la obesidad, lo llamamos como obesidad preclínica. Okay. Que no presentas un cuadro clínico de alguna establecido, enfermedad. Exactamente. Eso lo conocemos hoy en día, o se llama hoy en día obesidad preclínica, pero no sano, no es saludable nunca. Y la obesidad clínica se divide en lo que llamamos hoy en día el estadio 2 y el estadio 3, según la cantidad y digamos, severidad de las complicaciones que lo acompañen. Hoy en día hablamos de enfermedades producidas, porque las acompañantes pueden ser otras, que no necesariamente son dependientes del sobrepeso, pero que acompañan, pero las que son producidas de la obesidad. Las que son consecuencia de la obesidad y del trastorno metabólico están la diabetes, por supuesto, dentro de las principales y las que producen más causas de riesgo de mortalidad a nivel internacional, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, el hígado graso, que hoy en día se ha convertido en la enfermedad hepática grasa no asociada, a disfunción metabólica, se ha convertido en una de las principales o la principal causa de cirrosis a nivel mundial. Ya no es como creíamos antes alcohol u otras hepatitis los que lo producen, sino es la diabetes, la resistencia a la insulina y la enfermedad grasa asociada. Y que tiene que ver con adecuación dietética, sí o sí. Así es, las enfermedades articulares y bueno, y por supuesto que hoy en día se suma también lo que es el estigma social y la parte emocional y psicológica del paciente con sobrepeso y obesidad, que se ha incluido dentro de los parámetros diagnósticos y de lo que es importante manejar también en estos pacientes. Fíjate, algo importante también, sabemos que tú y yo que trabajamos juntos manejamos pacientes en equipo multidisciplinario, pero ¿cuál es el rol específico del endocrinólogo en el manejo de la obesidad? Es decir, ¿qué hace el endocrinólogo dentro de este equipo multidisciplinario y cómo lo maneja? Es decir, ¿cómo lo tratas básicamente un obeso? Sí, definitivamente el manejo del paciente obeso debe ser siempre multidisciplinario. Y no es porque sea mi especialidad, pero yo creo que aquí el endocrinólogo es como el jefe de la orquesta, el director de la orquesta. ¿Por qué? Porque precisamente la endocrinología es la especialidad que trata los trastornos metabólicos. Y la obesidad es la primera causa de trastornos metabólicos a nivel mundial. Entonces el endocrino debería ser el que lleve la batuta y se acompañe, por supuesto, del internista, del reumatólogo en el caso de la parte articular, del cardiólogo, del nutricionista, del nefrólogo.
O sea, y de todos aquellos que, pues, por supuesto, que están implicados en lo que es la corrección de las complicaciones asociadas o producidas por el sobrepeso y la obesidad. Fíjate que lo dejas bien claro, porque pudiese ser un manejo solamente endocrinológico y todas las afectaciones o consecuencias de la obesidad derivan en cada una de las especialidades que estás diciendo de acuerdo a los órganos sensibles, riñón, corazón, etcétera. ¿Cuál es el enfoque de tratamiento terapéutico hoy día más efectivo para la obesidad? Existen muchísimos, pero ¿de qué estamos hablando el día de hoy de manera efectiva? Mira, yo creo que lo más efectivo es individualizar, ¿ok? No existen, y las guías nuevas así lo dan, una pauta que sea exclusiva para todos los pacientes. Es decir, tenemos métodos farmacológicos, no farmacológicos, digamos balón, cirugía. Por supuesto que todos deben arrancar y acompañarse del manejo nutricional adecuado en estos pacientes, así como de la actividad física como un estilo de vida, o sea, con disciplina, con frecuencia suficiente. O sea, no debe ser algo impuesto. El paciente a veces lo siente como una obligación. Hacer ejercicio o actividad física es como una obligación y no debe ser así. O que comer bien es extremadamente sacrificado, realmente no lo es ajustado a tus necesidades. Es ajustado a las necesidades. Ambas cosas, y eso yo se lo digo siempre a mis pacientes, no existe una dieta en ninguna parte que tú puedas aplicar igual para todo el mundo, porque eso es individual, depende de las características y las necesidades de cada paciente. Y hay herramientas de y todo lo tipo. mismo el ejercicio, la actividad física también se adecua, pero todos los pacientes pueden de una forma o de la otra y deben realizar actividad física. Mira, algo controversial rápidamente, los productos milagros, ¿funcionan o no funcionan? Yo creo que si el milagro existiera no estaríamos en donde estamos hoy. Pero es importante aclarárselo a los televidentes. Es así. No, ningún producto ha demostrado ser la panacea, ni el milagro, ni la varita mágica esa que no quisiéramos, pero no tenemos. Claro. Existen hoy en día muchas herramientas muy útiles y muy efectivas, bastante seguras, bien manejadas siempre por el especialista, nunca automedicados, que nos pueden ayudar. Pero también existen muchas cosas por allí en redes sociales que ofrecen maravillas que no son y que muchas veces más bien pueden representar un riesgo para la salud de los pacientes. Alfonsina, un mensaje final y tus redes sociales para quienes quieran contactarte. Un mensaje final es que hay mucho que decir sobre esto. Definitivamente el abordaje es individualizado. ¿Hay solución? ¿Podemos ayudar? Claro que sí, para eso estamos. Hay un equipo multidisciplinario siempre dispuesto a buscar la solución adecuada a cada paciente. Lo importante es prevenir. No lleguemos tarde cuando ya las complicaciones estén puestas allí, sino cuando podemos prevenir, podemos revertir aún. Entonces, tus redes sociales. Ayuda. En Instagram, @doctora Alfonsina Carrasco. Gracias por acompañarnos el día de hoy con este maravilloso tema. Siempre bienvenida a esta tu casa, Alfonsina. Gracias. Recuerden, amigos, que a mí pueden seguirme por @Domingo Porras en Instagram. De allí los va a llevar al resto de mis redes sociales para seguir compartiendo.